Bien, buenas noches. Estamos en la sesión programada de Estadística 1. Estamos trabajando simultáneamente con el grupo G211 y G212 por cuestiones de horario. El día de hoy vamos a seguir explorando datos a través del cálculo de medidas de tendencia central y medidas de dispersión, además eh, de repasar o aprender a fabricar la tabla de frecuencia. Y bien, pues vamos a empezar. Em, Anteriormente, la sesión anterior, estuvimos trabajando con estos datos. Es una tabla con el peso de jitomates según el tipo de agua con el que se riegan o se regaron. Entonces teníamos dos grupos, el grupo de jitomates que se había regado con agua corriente y el grupo de jitomates que se había regado con agua de granja. Nosotros a través de Excel obtuvimos las medidas de tendencia central para los dos grupos de datos, tanto para agua corriente como para agua de granja. Obtuvimos la media, la mediana, la moda y sus medidas de dispersión, que son varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y el rango. Bien, el día de hoy seguimos con nuestra exploración de datos y vamos a construir una tabla de frecuencia para cada uno de los grupos de datos. Esto quiere decir que vamos a ordenar nuestros datos. Vamos a ordenar nuestros datos primero de menor a mayor. Vamos a ordenar nuestros datos de mayor a menor y después vamos a ver a través de nuestra frecuencia absoluta cuántas veces se repite cada dato. Entonces, bueno, primero pues lo vamos a hacer de manera manual para que, para que lo podamos nosotros determinar. Para eso pues necesitamos primero que identifiquemos. Primero que tengamos bien identificados los datos de dónde los estoy trayendo, ¿verdad? Entonces, estas medidas de agua corriente, de granja, de agua de granja, perdón, y de agua corriente, eh, bien, pues están en su ejercicio de la unidad 2, ¿verdad? Entonces, vamos. eh, para realizar nuestra tabla de frecuencia, primero vamos a tener en la primera columna el peso de los jitomates que obtuvimos regados con agua corriente. Aquí ya hicimos un orden, ya los ordenamos de menor a mayor y también identificamos cuántas veces se repiten los pesos en cada uno de estos datos. Por ejemplo, tengo 134.2, un dato, solo una vez, 135, solo una vez, 136.2, solo una vez, pero tengo 138.7, este dato, aquí este dato, por ejemplo, se repite dos veces. De esta forma vamos a ir viéndolo de manera manual. Aquí, por ejemplo, el 141.4 se repitió dos veces. Los siguientes datos los repetimos solo una vez y el 144.6 lo repetimos 5 veces. ¿Ok? Entonces, esta vendría siendo ahorita nuestra F minúscula, número de veces que se repite un dato. ¿Ok? Nuestra frecuencia acumulada en nuestra tabla de frecuencia que estamos construyendo, primero, pues lo que necesitamos van a ser nuestros datos. Después vamos a obtener el número de veces que se repite un dato, que es la columna que estábamos ahorita trabajando. Después vamos a ir acumulando estos datos. Ahorita lo vamos a resolver, que sería la F. Después vamos a tener nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a obtener, dividir
mi número de veces que se divide este dato, este uno, por ejemplo, aquí, entre el número de datos. Aquí le voy a poner en color verde y lo vamos a dividir entre el número 30, que son el número de datos. Así es como vamos a obtener mi frecuencia relativa. Finalmente, vamos a obtener una expresión porcentual multiplicándolo por 100. Pero bien, vamos a hacer rápidamente esta tabla de frecuencia. Eh, Repito, los datos los obtuvimos del peso de los jitomates que fueron regados con agua corriente. Lo que hice fue ordenarlos de menor a mayor y determinar cuántas veces se repite o con qué frecuencia se repite cada uno de estos datos. En su mayoría, pues solo tenemos una vez, pero hay datos que se repiten dos veces, hasta 5 veces en este conjunto de datos. ¿Cómo voy a acumular mis datos? Bueno, pues esto viene siendo, voy a borrar, eh, va a ser la, me- la manera en que voy a acumular mi frecuencia. Voy a sumar mi frecuencia anterior, en este caso, pues solo no tengo anterior, sería la del primer dato, pero para mi segundo dato yo voy a sumar la anterior más la frecuencia que tengo en este siguiente dato, en el siguiente renglón. De igual forma, para mi dato número 3 voy a sumar mi frecuencia anterior más mi frecuencia que tengo en el renglón 3. Para mi renglón 4 voy a sumar las frecuencias que tengo acumuladas hasta este punto, más la frecuencia de este renglón. Y así voy a ir avanzando, acumulando las frecuencias anteriores más la que tenga en el renglón. Eh, la comprobación, pues, de estas frecuencias, vamos a ver, esta suma de frecuencias nos debe de igualar al dato 30. A ver, vamos a ver si lo logramos. En Excel, pues, nos permite, de alguna manera, nos permite repetir el comando. Aquí lo que hice nada más fue copiar eh, la fórmula, sumar el anterior más el siguiente, sumamos el anterior más el siguiente, y así es que obtenemos en este caso, nuestra frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces, tenemos el peso, que es el que tomamos de nuestros datos, la frecuencia absoluta, que es las veces que se repite cada uno de estos datos en este conjunto de datos, y de manera, vamos a tener esta frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ir viendo cómo se va acumulando, ¿verdad? Cómo vamos a ir acumulando estos datos hasta llegar al número 30, que es el total de datos que tenemos. Bueno, siguiente columna, les comentaba que nuestra frecuencia relativa la vamos a obtener. A ver, voy a hacer aquí voy a borrar estos datos. Vamos a ver. La vamos a obtener, mi frecuencia relativa, voy a dividir mi frecuencia absoluta entre el número de datos que tengo. Son 30, mi número de datos, entonces pues aquí se va a ir repitiendo la misma fórmula, ¿verdad? Lo único que hago es dividir mi frecuencia entre el número de datos, y perdón, aquí ya me equivoqué, entre el 30, ¿ok? Y así es, simplemente así de simple y sencillo es como vamos a ir completando esta tabla de frecuencia. Posteriormente vamos a hacer la tabla de frecuencia en su Minitab. Entonces, pero es importante que conozcamos de manera manual cómo podemos obtener esta tabla de frecuencia eh, en Excel y pues de una manera manual, ¿verdad? Aquí, bueno, ya cambió el dato porque tenemos dos frecuencias absolutas entre el número de datos. Bien, pues
a ver si repetimos nuestro comando, pues se va a ir repitiendo este dato, ¿verdad? Aquí, pues todos son unos, se va a ir repitiendo el punto 03, a diferencia de aquí del 5, donde tenemos esta diferencia. Si yo selecciono este dato, si yo selecciono todo este, este conjunto de frecuencias, de frecuencias relativas, me debe de dar uno. Esa sería la comprobación, ¿verdad? Si me da uno, pues es correcto mi cálculo. Y bueno, y finalmente para completar este cuadro, lo que hago es multiplicar por 100 para obtener una expresión porcentual. Aquí, por ejemplo, vamos a tener que nuestra expresión porcentual pues puede ser 3.33%, ¿verdad? Ese sería eh, sería la fórmula de aquí de esta tabla de frecuencia. Como pueden ver, pues no es complicado, solo hay que entender qué es cada uno de los renglones y qué, y qué representa, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la siguiente tabla de frecuencia con los datos ahora de agua de granja. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ordené los datos. Aquí, bueno, aquí a ver, no están exactamente ordenados. Vamos a ver. Aquí tengo el 170, 38, 39 antes, ¿verdad? Tengo aquí. Voy a ordenar estos datos. A ver, porque tenemos aquí una frecuencia 170. Ok, sí tengo una 170.4. Tengo una frecuencia aquí fuera eh, de rango, ¿verdad? Aquí está esta frecuencia. No debe de ir ahí, debe de ir aquí. Aquí copié, pegué para que era más fácil. Ok. Acaba de llegar una compañera. Ok. Bien. Sigamos. Aquí nada más había una frecuencia 170.04. Como les digo, había ordenado yo de manera de menor a mayor mis datos de peso de los jitomates que fueron regados con agua de granja de menor a mayor. Y bueno, aquí no tuvimos diferencia porque hay el número de veces que se repite era uno, ¿verdad? Entonces, bueno, esta columna del mismo modo representa mis datos que tengo, ¿verdad? El peso de mis jitomates. La primera, la segunda columna, mi frecuencia absoluta, me va a decir cuántas veces se repite el peso de cada uno de estos. Eh, Aquí me dice que 1, 1, 1, 1, 1. El 173.2 se repite dos veces, 175.4 dos veces, 176.42. Y bueno, aquí es un poco más la variación de estas frecuencias absolutas, ¿verdad? Voy a centrar estos datos para que no estén aquí. Vamos a ver, no me acepta el comando. Dije centrar. Bueno, no sé los recursos, pero bueno, no pasa nada. Solo quería centrar este dato, pero se sobrecarga la memoria porque tengo varias cosas abiertas y a veces me hace eso que no a ver, vamos a ver. Ok. Ay, Dios. A ver, aquí mejor lo vamos a dejar así para no sobrecargar. Bien. Mi frecuencia acumulada, como les había dicho, pues va a ser la frecuencia
la frecuencia anterior más la del periodo, ¿verdad? La primera, pues, es una, no se acumula nada. La frecuencia 2 se va a acumular la anterior más la que tenemos. La frecuencia acumular, mi frecuencia anterior más la del periodo, bueno, más la del renglón en este caso. Así voy a ir, rellenando mi cuadro de, mi tabla de frecuencia para ir, acumulando, ¿verdad? Si es uno, pues no va a haber, mucha variación hasta que encuentre datos que se repitan 2 o más veces, ¿verdad? Ahí vamos a tener un salto y aquí vamos a seguir acumulando datos. Aquí sería 12 más mi frecuencia del periodo, que es 2, nos da 14. 14 más mi frecuencia del renglón sería 15. 15 más 2 sería 17. 17 más 1, 18 más 1, 19 más 1, 20 más 4, 24 más 1, 25 más 1, y pues así va a ser hasta llegar al dato 30. Esa sería la manera en que vamos a representar mi tabla de frecuencia. Bien, para obtener igualmente es el mismo procedimiento, tenemos 30 datos. Aquí me dice, les puse aquí en este cuadrito, en gris les puse que para la frecuencia relativa, lo único que requerimos hacer es dividir mi frecuencia absoluta entre el número de periodos, ¿verdad? Entre el número, bueno, perdón, entre el número de datos, que son 30. Tenemos 30 datos, vamos a dividir esta frecuencia, este 1 entre 30, y nos va a ir dando nuestra, eh, nuestra frecuencia relativa. Estamos trabajando aquí la frecuencia relativa. Recuerden que aquí la suma de esta columna me debe de dar al final 1. Aquí ahorita llevo 0.01. Conforme vaya avanzando yo, voy a ir, va a ir, va a ir creciendo. Eh, Perdón, aquí es. Ahí se me. Ok, esto va a ser 1 entre 30. Sería mi absoluta entre 30. Entre 30. Son los números de datos que tenemos. Entre 30. Tenemos dos frecuencias absolutas. Se repitió 2 veces este dato. Entre 30. Este dato es diferente, pero los demás son similares. Voy a terminar de hacer esto de manera manual para que podamos corroborar el dato. Si yo copio, de igual forma copio mi fórmula, pues ya tenemos aquí una manera en que vamos avanzando. Entonces, la suma de estos datos, una manera de comprobar mi frecuencia relativa va a ser que yo obtenga 1 al sumar todas estas frecuencias, ¿verdad? Finalmente, yo obtengo esta medida porcentual multiplicando esta columna por 100, es como voy a obtener esta medida porcentual, y aquí la puedo simplificar, ¿verdad? Podemos dejar así. 3.3, 33, los datos de 1, y pues me tiene que dar 100. Esta sería la manera en que podemos nosotros de manera manual obtener una tabla de frecuencia. Es importante que practiquemos y que por ahora nos llevemos información, este conocimiento, y que lo practiquemos. Bien, ya obtuvimos esta parte.
Este es el ejercicio que quería mostrarles de la construcción de sus tablas de frecuencia. Ahorita, eh, las construimos con sus datos del peso de los jitomates, ¿verdad? De estos 2 grupos de datos. Como les mencionaba al inicio de la sesión, trabajamos con información, de su actividad al final de la unidad y tomamos estas 2 tablas de riego con agua corriente y agua de granja. La sesión pasada calculamos sus medidas de tendencia y sus medidas de dispersión. El día de hoy, y ya para finalizar, para terminar con nuestro ejercicio de hoy, vamos a vamos a ir a Minitab. Yo les recuerdo, este software Minitab es la aplicación que, tienen que descargar, eh, vamos a ver, les voy a dar el paseo, ¿verdad? Por la unidad 2, vamos a ver. Vamos Dentro de su unidad 2 les va a dar, la liga, el enlace a la página donde pueden ustedes descargar, a ver, está en foro de reforzamiento, me parece que sí, ¿verdad? Okey, dentro de foro de reforzamiento, okey, está esa Minitab Proyecto M7, solo debes describir el procedimiento, okey, muy bien. Este es, dentro de su foro de reforzamiento, le escribe el procedimiento para calcular la media, la varianza de los datos no agrupados en Minitab, ¿ok? Entonces les va a pedir este ejercicio en Minitab. Es por eso que les sugiero que vayan descargando eh, su, su software. Aquí viene, ahorita les voy a señalar dónde viene en la experiencia de aprendizaje. A ver, vamos a ver. Aquí debe de venir la liga. Si no me equivoco, está por aquí. Ok, es esta. Entonces, a ver, vamos. Aquí en su experiencia del aprendizaje, a ver, en su experiencia de aprendizaje de la unidad 2 van a encontrar este enlace que los va a llevar a la página de Minitab y les va a permitir descargar una versión gratuita por 30 días del software. Solo tienen que registrar algún correo electrónico, algunos datos personales, nada muy elaborado, eh, para que puedan descargar este Minitab y completar su actividad. Ahora, ya que logren hacer esta parte, pues van a obtener esta pantalla. Bueno, es el software con pues todas sus herramientas y sus menús. Nosotros vamos a empezar de menos a más. Vamos a hacer hoy el ejercicio de Minitab. No vamos a hacer el recorrido total por Minitab, sino que vamos a seguir la inercia de nuestra práctica. Es semejante a Excel. Vamos a ver, es semejante a Excel porque me va a permitir copiar, pegar en celdas. Yo lo que hice aquí fue utilizar estas dos columnas, y copié y pegué los datos del grupo de agua corriente y de agua de granja. Me vuelvo otra vez al origen. Ok. Eh, bien. Bueno, primero, pues estos datos los obtuvimos de aquí, de su experiencia de aprendizaje. Aquí es donde están las 2 tablas, la de agua corriente y la de agua de granja. Nosotros la sesión pasada acomodamos estos datos aquí en Excel, tal cual los copiamos, pegamos y aprendimos a sacar la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación y el rango a través de fórmula y por Excel, ¿sí? Eh, Siguiente paso que hicimos hoy, recapitulando un poco, ahorita hicimos la tabla de frecuencia con los mismos datos. Entonces seguimos trabajando con estos mismos datos. Y la única diferencia fue que los acomodé
de menor a mayor, ¿sí? Pero son los mismos datos que venimos con los que venimos trabajando desde su experiencia de aprendizaje, son con los que hemos estado, trabajando. Vamos a ver, eh, okey, ahora, nuevamente estos datos los podemos, copiar, pegar, ya sea que ustedes los acomoden de manera vertical aquí en su mismo Excel, pueden acomodarlos, ordenarlos de menor a mayor y así tal cual, hacen su copiar, pegar y los traen aquí a Minitab. También se pueden exportar datos, pero bueno, ahorita como es una práctica, pues, más, simple, vamos a pensar que solo vamos a copiar aquí. Entonces, estos datos que estoy ahorita seleccionando aquí, para que no nos perdamos en el camino, son estos mismos datos que están en su práctica, los mismos datos que utilizamos para nuestra, cálculo de medidas, los mismos datos que utilicé para calcular mi frecuencia, mi tabla de frecuencia, y ahora en el Minitab vuelvo a utilizar los mismos datos. El único tratamiento que tienen estos datos hasta ahorita es que están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Eso es lo único, pero no, no más, no pasa nada si no lo hacen, pero, bueno, es un simple procedimiento que pueden, hacer. Bien, bien, finalmente para ahorita, corroborar y vamos a lo único que requieren es renombrar estas columnas, poner sus datos y vamos a ir a estadísticas. Dentro de estadísticas, el menú de estadísticas, vamos aquí hacia nuestro lado derecho y van a dar clic en mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a darle un clic y nos va a aparecer este recuadro. Dentro de este recuadro, aquí lo que podemos, me va a tener aquí por default, me va a poner el número de columnas con los que yo estoy trabajando. Aquí, por ejemplo, en la columna C1, yo, apunté mis datos del grupo de agua corriente, ¿verdad? Y en mi columna 2 está mi grupo de agua de granja. ¿Se recuerdan los jitomates que regamos con agua de granja o con agua corriente? Bien, yo puedo sombrear o seleccionar cualquiera de los dos. Aquí voy a dar un doble clic y donde dice variables aparecerá el grupo que yo seleccione. Bien, hasta aquí pues es muy simple. Vamos a ir a estadísticos. Vamos a seleccionar aquí estadísticas y vamos a configurar de acuerdo a lo que a los datos que queremos obtener. Entonces, mis medidas de tendencia central, vamos a necesitar obtener la media, la mediana y la moda. Para mis medidas eh, de dispersión, vamos a calcular la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y vamos a pedirle que nos dé además el rango, ¿sí? Entonces vamos a darle aceptar. Hasta aquí Hasta aquí es la manera en que configuramos. En esta parte, de acuerdo a los estadísticos descriptivos que nos están diciendo, ahorita los que hemos visto, pues ha sido la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y el rango. Recuerden que también trabajamos con rango. Entonces vamos a darle a aceptar. Va a trabajar con el grupo entonces que escogimos, aquí como las variables de agua corriente, y vamos a decirle aceptar. Eh, ok, dentro de mi configuración, además, yo le había dado anteriormente que me hiciera un histograma, ¿verdad? Entonces, ahorita, pues no vamos a meternos ahorita con el histograma y ya sabrán que se puede hacer aquí, además de otro tipo de gráficas, eh, de, de- de pronósticos, por ejemplo, pero bien, vamos a ver. Entonces, ahora lo que voy a hacer en este caso
Voy a copiar. Aquí le voy a decir que me regale una copia como imagen. Aquí selecciono esta parte y donde está este botón, le di copiar como imagen. Esto porque quiero hacer un comparativo con las medidas con las que yo venía trabajando, ¿verdad? Entonces, digamos que ahorita la información que copié del Minitab la voy a llevar aquí, la voy a copiar en Excel, ¿verdad? Donde yo estaba trabajando. Entonces, estas medidas de tendencia central y de dispersión que estoy copiando serían las de agua corriente. Vamos a ver cómo nos salieron. Por ejemplo, aquí la media que yo calculé en Excel me dice que es 142.62. Aquí la media, estos datos estadísticos que tengo aquí, a ver, voy a volverlos a copiar, pero no los voy a copiar como imagen, los voy a copiar como así, copiar. Es que los había copiado como imagen, prefiero copiarlos nada más así como el documento, y los voy a pegar aquí. Creo que se ven un poco mejor así. Bien, entonces, a ver, mi media, que yo calculé con Excel, pues es la misma que aquí ahorita estoy señalando, aquí en verde. Voy a poner aquí en verde para que identifiquemos. Esta es la media que yo calculé con los mismos datos, pero en Excel. Y aquí lo hice con Minitab, ¿verdad? Mi desviación estándar, a ver, vamos a ver primero mis medidas de tendencia central. Vamos a ver. Mediana, aquí tengo otra medida de tendencia central, es 143.5, 143.5, ¿verdad? Mi moda, 144.6, 144.6. Sí las tenemos, ¿verdad? A ver, un segundo, parece ser que alguien tenía aquí algún dato. Ok, Juan Manuel, te escucho. Juan Manuel, Oiga, sí. bueno, por lo que veo, profesor, entonces lo que nos está enseñando es la manera de cómo hacerlo manualmente, pero en esta aplicación esos datos los podemos, o sea, nos los puede arrojar de manera automática sin hacer el proceso que nos está enseñando, ¿no? Es como una tabla de comprobación, se puede decir. Sí, digamos que ahorita lo hicimos de dos formas, ¿no? La sesión Ujú, pasada aprendimos a hacerlos con Excel, que es ujú. pues es como trabajar con lo que tenemos a la mano, ¿no? Ok. Iniciamos en el PowerPoint, iniciamos con ejercicios bien sencillitos de 10 datos, donde la idea es que nosotros nos fuéramos metiendo al cálculo, a la exploración de datos. Sí, aquí digamos que estoy haciendo una comprobación solo para verificar que sean los mismos, ¿no? Ok, Que ok, sí, ahora sí. maestro. Pero Gracias. la idea es que sí, gracias a ti. La idea es que, pues, que veamos que lo podemos hacer por Excel o lo podemos hacer por Ujú, Minitab. O sea, justo ujú, es como ver qué recursos tenemos para trabajar, ¿no? Que no nos detengamos, ¿no? Y bueno, saber qué se puede hacer con estos medios, además, ¿no? ujú. Así Bien. es, sí. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, Juan Manuel, gracias por tu participación. Bien, bueno, pues entonces, bueno, ya la desviación estándar, pues aquí tenemos en el Minitab, aquí le voy a poner en el Minitab, obtuvimos 434, eh, es igual a nuestra desviación estándar de Excel, y varianza es la misma, 1886, y mi coeficiente de variación es 3.05, es igual. Faltó mi rango, y mi rango 16.4. Aquí está mi 16.4. ¿Sí? Entonces, podemos corroborar si esto, pues bueno, lo repito porque tenemos de alguna manera tienen que ir practicando esto. Hay un apunte en sus documentos de la plataforma donde les pide hacer otros ejercicios y otros cálculos. Pero bueno, digamos que ahorita con estos datos, aquí en estadísticas básicas, ustedes pueden practicar ahora con los datos de agua de granja,
Mi configuración va a quedar grabada, si ustedes revisan su configuración, va a quedar grabada con los últimos datos que hayan utilizado. A ver, aquí como que se me quedó un poco, se quedó como pensativa. Ok, ya. Se quedan los datos en su configuración, pues de la última vez que lo utilizaron, ¿sí? Entonces no hay eh, ningún cambio. Le van a dar a aceptar. Al histograma apareció porque yo anteriormente había trabajado y le había pedido un histograma, pero si no quieren el histograma, eh, lo pueden aquí desactivar. Entonces, ahorita yo le voy a pedir que me dé nuevamente estos estadísticos, pero ahora sin los de agua de granja, pero sin el histograma, ¿verdad? Eh, bien, me los voy a copiar y voy a ir al trabajo que estuve haciendo la sesión pasada, ¿no? Entonces, pues con estos datos nuevamente pueden ustedes corroborar que eh, es otro procedimiento, pero finalmente el resultado es igual, ¿no? Entonces pueden ustedes corroborar si su mediana, si su media, su moda coincide con esta, ¿no? Como dice a lo mejor Juan Manuel, ¿no? Puede ser una manera de comprobación, eh, pero bueno, son dos procedimientos similares, pero diferentes, ¿verdad? En dos softwares diferentes. Las medidas de dispersión, 14.0.29, 3.78 la desviación estándar, mi coeficiente de variación 2.16 y mi rango 13.7, que sería aquí, ¿verdad? Bueno, bien, vamos vamos a dejar hasta aquí. Eh, Su actividad que tienen en su plataforma no les pide más por ahorita. Ahorita van a, con que logren descargar su software, hacer sus cálculos de medidas de tendencia central y de dispersión, van a poder ustedes avanzar en esta parte, ¿verdad? Miren, aquí les dice, con base en la tabla anterior, utilizando Excel, calculen estas medidas de tendencia. Entonces, bueno, les dejo el camino por Excel, les dejo el camino por Minitab para que puedan ustedes ir avanzando. Lo vamos a seguir usando en adelante. Van a seguir usando este Minitab y vamos aún más todavía a ver estas medidas, en el caso de las medidas de dispersión, qué significa, ¿no? Tener un mayor o menor coeficiente de variación, por ejemplo. Bien, bien, por ahora voy a terminar este lapso, ahora sí, este lapso de sesión, lo vamos a terminar aquí. Bien, vamos a regresar a nuestro salón y terminamos nuestra sesión del día de hoy. A ver qué pasa aquí.